Amigos, 2015 va a ser sin duda un año de transición, un año crucial para el futuro económico de México y también el futuro político, porque habrá elecciones en este año, lo cual pues va a definir seguramente el rumbo de muchas decisiones en materia de política económica. 2014 fue un año muy difícil para las empresas y los empresarios en función de la implementación de la reforma fiscal aprobada en diciembre de 2013. Vamos a charlar de estos escenarios con Juan Pablo Castañón, el presidente de la Coparmex. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Darío. Gracias por invitarme a tu programa. Gracias por estar aquí. Un recuento de lo que fue el año pasado, cómo pues sobrellevó el aparato empresarial, un año en donde fue inédito en materia de impuestos, que se combinó con un entorno macroeconómico pues nada favorable para nuestro país. Sí, sobre todo todos los cambios en el entorno hacia el último trimestre del año que nos han venido a trastocar las variables económicas de nuestra nación. Y pues todo el año fue la implementación de una iniciativa fiscal, una nueva ley fiscal que impactó en el consumo, en la confianza del consumidor, en la inversión, y los resultados pues son evidentes. El crecimiento económico del 2.1% en promedio en todo el país, que si bien es cierto en algunos estados con crecimientos del 6%, los estados exportadores, sobre todo manufactura y automotriz, algunos estados con decrecimientos notables, y eso impacta todavía más en la desigualdad, en estos Méxicos que se van construyendo en la desigualdad, que es un reto para el 2015, Darío. La OCDE hablaba, concretamente José Ángel Gurría, de crecimientos hasta casi 4% para este año. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional acaba de dar un pronóstico de 3.2, que está pues muy alejado de las buenas expectativas que tienen algunos organismos, empezando por el propio gobierno federal. ¿Tú cómo ves 2015? Pues nuevamente en esta dinámica de reducir las expectativas conforme pasa el tiempo. Y sí, efectivamente los pronósticos que nosotros tenemos es de 3.2 a 3.5%, y esto seguirá teniendo un motor que son las exportaciones, es decir, seguiremos profundizando en este esquema de que lo que crece es lo que podemos exportar, sobre todo al mercado de los Estados Unidos, en las áreas donde hemos sido exitosos, como el área automotriz, aeroespacial, la manufactura, el software, pero el resto de la economía, sobre todo la economía interna, tiene serias dificultades, donde la pequeña y mediana empresa no está pudiendo crecer, no hay financiamiento suficiente, no hay capacitación suficiente, y hay un entorno de altas cargas administrativas para cumplir con la ley fiscal y toda la normatividad que las empresas tienen que cumplir. Dicen los analistas, Juan Pablo, que 2015 va a ser difícil. De hecho, el secretario de Hacienda hablaba hace unos días de un recorte presupuestal, de recorte al gasto público. Sin embargo, ese golpe no lo veremos en el fondo en este año, sino hasta 2016, una vez que perdamos o queden ya agotadas las coberturas petroleras que se contrataron para este 2015. El escenario, ¿cómo lo ven desde la perspectiva de los patrones de la República Mexicana? Pues sí, efectivamente, el seguro sobre los precios del petróleo asegura, digamos, que los recursos públicos fiscales sean de acuerdo al presupuesto, pero en el 2016 les va a impactar. Entonces, para ir aterrizando un ajuste presupuestal para 2016, tienen que empezarse responsablemente los ajustes, la reingeniería de los programas, la administración de los programas mismos, el gasto corriente del gobierno, tiene que ir paulatinamente ajustándose para estar listos en el 2016. El grave riesgo y el grave peligro es que esta reingeniería, estos ajustes se dieran solo en el segundo semestre, pasando las elecciones, cuando debe de darse trimestre por trimestre para tener un aterrizaje adecuado para el 2016. ¿Por qué es preocupante o inquietante que sea de cara a las elecciones? Sí, porque si no ajustan estos gastos a través del tiempo, si lo concentran solo después del segundo semestre, los ajustes van a ser más abruptos e impactarán más importantemente a la propia economía. Si lo hacemos paulatino,
sin importar el calendario significaría electoral, hacerlo ya, de trimestre por trimestre desde ya. Entonces, independientemente de los procesos electorales, sino que en la justa responsabilidad que significa la administración pública, independientemente de la política, entonces el aterrizaje será más suave para estar listos para el 2016, independientemente del impacto que tendrá en Petróleos Mexicanos este ajuste de precios, que ellos no tienen seguro, lo que tienen es deudas, compromisos e inversiones, probablemente a 80 o 70 dólares el barril, y que hoy con un ajuste de 40 pues tienen un impacto desde el 2015. ¿Cuál va a ser el efecto en las empresas que está teniendo y que va a tener seguramente con mayor profundización la caída del precio del petróleo y también la volatilidad que existe en la paridad peso-dólar? Bueno, las empresas exportadoras de manufactura, las que requieren de energía, tienen una ventaja competitiva interesante, porque con una paridad de casi 15 pesos el dólar y con una disminución en las fuentes de energía, pues evidentemente la competitividad del costo país disminuirá. Los mercados internos es donde tenemos el reto, porque debe de seguir impulsándose la inversión en infraestructura, tanto de las empresas privadas como la propia federación y los gobiernos estatales, para dinamizar las economías internas. Pero impulsar la pequeña y mediana empresa para las economías regionales es decisivo, no solo en términos fiscales, sino también financieros. La banca de desarrollo directamente financiando la reinversión, la generación de nuevos proyectos para generar empleos en pequeña y mediana empresa, que es donde podemos levantar más rápidamente la economía. Juan Pablo, lo mencionábamos hace un momento, este año va a ser año de elecciones. ¿Qué importancia tiene la participación de la sociedad en los procesos electorales? Importantísimo, Darío. Ahí tenemos que impulsar fuertemente una agenda ciudadana para que los candidatos de los distintos partidos se comprometan en programas de transparencia, en programas de anticorrupción, en iniciativas para hacer cumplir la ley. En cualquier negociación política que nos lleve a Estado de Derecho no hay impunidad, en donde haya un compromiso de nuestros políticos electos por mandato de la sociedad, de cumplirle a la sociedad lo que hoy estamos demandando. Hoy estamos demandando orden, cumplimiento de la ley, respeto por los demás y, por supuesto, vivir en la democracia, en la libertad, pero con responsabilidad. Una nueva generación de diputados y representantes populares en los 9 estados incluso, en donde se renovarán las gobernaturas y presidencias municipales, en donde hay un compromiso desde hoy de transparencia, de apertura y anticorrupción. No esperar hasta que se tenga una ley, sino responder en la iniciativa de cada candidato y de los partidos políticos. Creo que será un gran avance para la democracia en el país. ¿Qué está pasando con esta instancia anticorrupción de la que tanto se ha hablado? ¿Cuándo va a surgir? ¿Si es que se va a instituir? ¿Y qué es lo que está haciendo la iniciativa privada para allanar el camino en ese sentido? Nosotros estamos en la exigencia, en la propuesta ante los diputados y los senadores para que en este primer periodo ordinario de sesiones, independientemente de los procesos políticos electorales, se termine legislando una instancia anticorrupción que tenga transparencia, que tenga dientes, es decir, cobertura y presupuesto para que tenga una cobertura nacional, que pueda participar desde las contrataciones y licitaciones de obra pública en los municipios, en los 3 órdenes de gobierno, de tal forma de que podamos tenerlo en el primer trimestre del año, ya una iniciativa anticorrupción que pueda empezar a operar, porque es urgente. En el sistema mexicano es urgente trabajar en contra de la corrupción, en la transparencia y en la rendición de cuentas. Finalmente, el papel de los empresarios, desde tu propia trinchera como hombre de negocios, como empresario, ¿cuál es, digamos, el compromiso que hay para empujar el tema de acotar la corrupción? Primero, este fin de mes, el 27, para ser precisos, de enero, todos los organismos que trabajamos en conjunto en el Consejo Coordinado Empresarial publicaremos un código de ética para los negocios, no solamente en nuestra relación con el gobierno, sino en nuestra relación entre nosotros mismos. Empresas que cumplan este código de ética será un testimonio que
que tenemos que trabajar hacia adentro y hacia afuera de las empresas para ir mejorando la transparencia y la ética en la vida pública y privada de México. En segundo, en promover el cumplimiento de la ley y la responsabilidad empresarial. Tenemos que trabajar el cumplimiento de nuestras obligaciones, formalizar nuestra economía, dejar atrás la simulación. Tenemos que ser responsables y que la generación de empleo sea transparente, que sea por supuesto responsable en cumplimiento de las obligaciones que tenemos. Nuestra propuesta es que se adecue al tamaño de las empresas. No puede ser que las obligaciones de una empresa de 12 trabajadores, 15 trabajadores sean las mismas de una empresa que tiene el potencial de 1000 trabajadores o más. Y tenemos que trabajar en la exigencia, en vertebrarnos con otras organizaciones de la sociedad, no solo empresarios, sino en la sociedad en conjunto, para tener un mejor sistema político, un sistema político que lleve al orden, que lleve al Estado de Derecho y lleve al compromiso de nuestras instituciones. Pues Juan Pablo Castañón, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, un gusto que nos hayas acompañado esta noche. Encantado, muy buenas noches y muchas gracias por invitarme, Darío. Gracias a ti, gracias a usted también por el favor de su atención. Le invito a que permanezca en la programación de Excelsior Televisión.